Ya, para poder explicar el ciclo de Krebs desde el principio, tenemos que tomar en cuenta que no es tanto el cambio que se produce para poder entenderlo de forma básica. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar desde un piruvato, ¿ya? Que vemos que el proceso del piruvato, para pasar a ser una acetil coenzimada, pasa algo antes de eso, pasa por unas tres enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa, cuesta un poco decir los nombres, deshidrogenasa. ¿Qué es esto? Es una, es una resta de moléculas de carbono que se produce, ya que a la vez del piruvato, o sea, de la piruvato deshidrogenasa pasa el proceso de CO2 para producir un NADH y así producir lo que tenemos acá, lo que es un acetil coenzimado. Además de como tenemos un acetil, si tenemos un acetil, ya, ahí se formaría recién el acetil, para hacerlo más rápido, simple, corto. Pasamos al proceso de acá, y acá se junta con la molécula del oxalacetato, que viene con dos moléculas, o sea, que viene de 3 moléculas de carbono a 3 moléculas de carbono, pasan a cambiar a un producto que sería el citrato, que tendría 6 moléculas de carbono. Del citrato pasaríamos a la siguiente, que sería cis-aconitato. Aún tenemos las 6 moléculas de carbono, entonces seguimos a de-isocitrato, aún la tenemos los 6, pero acá en el proceso de de-isocitrato ya vemos que el cambio suele ser una resta de moléculas de carbono, ya que de isocitrato pasa a ser un CO2 y ya sabemos que cuando hay un CO2 de acá pasa a producir un NADH, o sea, una pérdida de moléculas de carbono. Entonces de pasar a 6 pasaríamos a 5 moléculas de carbono, y así produciendo la siguiente molécula, que sería de alfa cetoglutarato. Podemos acá. Llevamos casi la mitad de la tabla, y eso es lo que procesa literalmente desde hasta acá. Así que no es tan complicado por lo que hemos visto. Ahora pasamos a la siguiente. ¿Cómo producir el succinil? Pasa literalmente, como ya he explicado, casi lo mismo. Del CO2 que tenemos acá, ya sabemos que va a producir una molécula de NADH, entonces produce una pérdida más de una molécula de carbono, y después pasaría a ser a succinil. O sea, ya de tener 5 pasamos a tener 4 moléculas de carbono. Y aquí lo importante, de succinil pasa a producir lo que es un GTP, como vemos acá, perdón que no se enfoca muy bien. Vamos a ver acá que pasa a ser un GTP, como vemos aquí, que es literalmente una molécula de ATP, como vemos, y del GTP con una molécula de ATP, literalmente. Así pasamos al siguiente, que sería al succinato, como vemos acá. Ya, ahora para poder literalmente ya terminar, porque ya de acá literalmente es un camino recto. ¿A qué me refiero con camino recto? Que ya no hay cambios en realidad. Del succinato ya sabemos que ya tuvimos pérdidas de carbono y todo el proceso. Del succinato pasamos a hacer a un fumarato. Pero aquí otra cosa también pequeña, un pequeño detalle, que también se forma un FADH2, como vemos acá. Aquí no se nota mucho, pero es porque este es otro tipo de gráfica. O sea, otro tipo de foto, estructura. Hay fotos que sí lo aclaran mucho más, que son más detalladas. Pero acá se produce un FADH2, ¿ya? Y de FADH2 pasamos a tener un fumarato. Y de fumarato pasamos a malato, como vemos acá, produciendo así un NADH. Y aquí literalmente, como ya sabemos la pérdida de moléculas de carbono, tenemos el oxalacetato. El oxalacetato, producido por la molécula de malato a través del proceso del NADH, ayuda a poder tener oxalacetato restante para poder seguir con el ciclo, como tenemos el nombre acá, el ciclo de Krebs, para poder seguir con el ciclo para que el oxalacetato
se combine con acetilcoenzimada, que se produce a través del piruvato. Y ya sabemos que con la pérdida de molécula de carbono se produce un CO2 de unidad de H a través de las 3 enzimas del piruvato de deshidrogenasa. Entonces aquí se produce una combinación y a la vez producimos, como ya mencionamos del principio del video, un citrato. Y desde ahí se produce el ciclo de Krebs, que sería todo esto. Ya, ahora para aclarar el último detalle, son estas enzimas que vemos acá, que no se ha mencionado por primera vista porque primero debemos saber el proceso que se producía a través del ciclo, pero ahora lo vamos a explicar. Literalmente va a demorar solamente un segundo. Ya sabemos que para el citrato sintetiza lo que es el paso del acetil con oxalacetato para producir el citrato. El paso de citrato para sintetizar, aconitasa cataboliza lo que es el paso de citrato a cis-aconitato, lo cataboliza, ¿ya? Y tenemos aconitasa, literalmente pasa lo mismo que acá, simplemente se cataboliza el paso de sin-aconitato y de des-isocitrato. Ahora, aquí hay un cambio repentino que se ve a los ocitrato deshidrogenasa. ¿Qué pasa acá? Que con esto se produce la primera molécula de CO2, que ya como dijimos anteriormente, se produce una molécula de NADH y como ya vimos también se produce una pérdida de molécula de carbono. Pero literalmente eso es lo que produce y hace el paso de isocitrato a alfa cetoglutarato, como vemos acá. Vamos bien por el camino. Entonces, aquí básicamente es lo mismo que alfa cetoglutarato deshidrogenasa. Parece que lo dije bien. Aquí vemos el paso. Aquí este produce el paso de lo que es alfa cetoglutarato con succinil coenzimada y cataboliza el paso de estos dos. Succinil, el paso para poder pasar a succinato, se cataboliza por el succinil coenzimada sintetasa. Perdón. Y también recordemos que produce una molécula de GTP que se iguala a la molécula de ATP. Y acá lo mismo, de succinato para pasar a fumarato se produce lo que es se cataboliza a través del succinato deshidrogenasa. Se produce esa enzima, o bueno, sé cómo se quiere empezar. Se produce el paso, para hacerlo más fácil. Se produce el paso a través del succinato deshidrogenasa y también recordemos que produce un FADH2. Ya, ahora como tenemos el fumarato, acá prácticamente lo mismo, se cataboliza por fumarasa para poder pasar de fumarato a malato. Y pues volvemos a la misma posición, que para pasar de malato se cataboliza malato deshidrogenasa para pasar a oxalacetato y producir de nuevo lo que es el ciclo de Krebs. Sé que hay algo que me equivoqué, que no es catabolizado, perdón, no tomen la palabra catabolizado, no es catabolización, es catalizado. O sea, desde el proceso de aconitasa aconitasa para poder pasar a cada uno de estos desde acá, se cataliza. Fumarasa, malato se cataliza, succinato de deshidrogenasa también se cataliza, succinil se cataliza y sintetiza. Ya, no es catabolismo, es que se cataliza. Ya, para ser más detallista, que simplemente uno también se confunde con esas dos palabras que son muy habituales en este sentido de la fisiología, ¿ya?